¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video que estoy haciendo desde el tallercito. Mañana fresca de martes. La verdad, muy contento con esta temperatura, dado que, bueno, ya estamos en vísperas de lo que es el verano. Y verdaderamente, a mí en lo personal me gusta más el frío. Pero bueno, es así. Son los ciclos de la vida. El saludo a los amigos de la primera hora del canal. Bueno, a los amigos que se vienen acercando también. En la noche, cuando hago la charlita desde el taller, los menciono, los nombro. Por ahí cito algunos de sus comentarios. Pero bueno, hay un tema que no puedo dejar pasar, dado que bueno, es un tema que genera polémica. A los amigos que no les gusta la polémica, desgraciadamente esto pasó, es real. No se trata de ningún homicidio ni de ningún crimen, pero bueno, una herramienta que la vendían como eterna, que presumían que iba a durar por los siglos de los siglos, se ha roto. Bueno, estoy hablando de la llave para caños Rucci. Créanme que la compré con fe, con voluntad, con ganas, con onda. Mi idea nunca fue romperla ni tirar abajo la marca. Créanme que cuando se rompió, y ya les voy a contar las circunstancias de cómo fue el caso, leí pocos comentarios sobre el video de anoche, el pequeño video ese que hice, dos en la misma, pero uno de ellos es el del amigo Carlos Ortiz, que sé que sigue los videos, y bueno, comentó: mañana nos vas a contar qué pasó. Y bueno, es así, la mecánica es así. A veces abordo una circunstancia, cuando ustedes ya están más o menos en contexto, les cuento lo que pasó. Esto no pasó ayer, pasó hace unos días. Yo venía evitando el tema, pero estaban los amigos que a través de Instagram me decían: che, Tano, ¿cómo va la toma de contacto con la Rucci? Pues me estoy por comprar una llave para caño, estoy esperando tu devolución. Y bueno, parece que no. Si bien es una comunidad chica o no somos tantos, pero hay gente que valora mi palabra, valora mi experiencia, y no quiero serle desleal a ellos. O sea, yo prometí que este tema quizás no lo iba a tocar, pero bueno, ya hablé con las personas de la fábrica, o sea que es más, las personas de la fábrica nunca le prometí que no iba a tocar el tema. A un amigo le dije: mirá, voy a tratar de esto obviarlo. Pero bueno, la cuestión es esta. Yo estaba haciendo las tomas de contacto, estaba ejecutando cañerías en epoxi, como todos saben que hago. Venía trabajando en caños de 1 pulgada, reduciendo a 3/4, quizás en algún tramito de media, y estaba generando algún contenido para mostrar la llave. Como les dije, bueno, yo esto lo podría haber evitado porque me han ofrecido llaves para terminar la toma de contacto, que esta vaya a fábrica y me manden una nueva, y acá no ha pasado nada, porque verdaderamente la llave no es mala, la llave es una llave de buena, quizás no está en los parámetros que pretenden, pero es una llave que se puede trabajar. Yo trabajo y he trabajado con llaves chinas, chinardas, porque bueno, en China se hacen muchas cosas y de mucha calidad, pero bueno, están las chinardas, como yo le llamo, como le llamamos acá en el canal, y he trabajado con chinardas y no las he roto, es más, después voy a mostrar algunas. Como todos saben, yo no nací trabajando con esto, vengo de muy abajo, y bueno, sé que esto es una herramienta buena, de calidad. Quizás, como dije, y perdonen que me vaya del hilo, lo que pasa es que por ahí no es un tema tan sencillo para abordar, porque tiene muchas aristas, porque romper esta llave es como pegarle a la madre, y bueno, quizás no es tal. Venía trabajando bien, venía haciendo algunos videitos, alguna toma de contacto. Bueno, la herramienta se venía comportando. Lo que pasó en esta unidad particularmente debe ser una llave que vino defectuosa, con alguna falencia. Yo lo que me estaba costando un poco, hasta que me puse, digamos, al corriente de cómo funciona, o sea, no tiene ninguna ciencia, no es nada del otro mundo. Lo que tiene, que todos se jactan,
y dicen que es algo espectacular, cosa que sí tiene su punto positivo, que la llave queda trabada, queda mordida, como si fuese una pinza de presión o la denominada llave perro. Entonces, ¿qué nos permite eso? No cansar los brazos. Vieron que yo a veces digo que el peso de la herramienta, cuando uno está trabajando a una determinada altura, con un determinado diámetro, la llave es pesada. Bueno, esto que nos permite relajar un poco los brazos y que la llave quede trabada. Que creo que es el único punto a favor de ese sistema que han encontrado, no me han sabido dar otro. O sea, ¿por qué digo esto? Porque las personas que utilizamos, y yo no soy de subestimar a mis amigos, la gente del canal, la gente que utilizamos este tipo de llaves armando cañerías, utilizamos el efecto crique, o sea, lo voy a mostrar así como para que se vea. Regulamos, posicionamos, le damos carga y trabajamos ahí. Bueno, en un momento soltamos, liberamos, la llave la volvemos para atrás, volvemos a cargar, volvemos a soltar. Esta lo que tenía, que cuando uno la regula a la medida del caño, ¡pic!, inmediatamente se pone perro. Se queda trabada en el caño. Llegamos a la pared, al tope de recorrido que podemos, tenemos que liberarla, volver a aflojarla y queda lo mismo. Entonces, ¿yo qué hacía? Le apretaba un poquito de más esto, entonces no le daba lugar a que trabaje el sistema perro. No sé si estoy siendo claro, espero que sí, si no, bueno, después lo voy a volver a detallar en algún otro video. Pero en esencia, cuando sale este gatillo para afuera es porque la pinza ya se trabó en lo que se denomina la posición perro. Entonces ahí libera la mordaza de abajo. Como dije, el sistema es innovador, el sistema está bueno, pero está bueno quizás para alguna tarea de mecánica. Si encontraran cómo bloquear este sistema y utilizarlo aleatoriamente cuando uno quiere, estaría genial. Y la llave se podría utilizar como una llave de caños o una llave para caños normal, sin necesidad de que la herramienta quede trabada. Porque créanme que hasta que uno le agarra la onda, se torna incómoda, porque hace clac y queda ahí. Entonces hay que liberarla. Bueno, lo que yo hice, como dije, fue darle un poquito más de registro para que la mandíbula trabaje más junta, llamémosle. Bueno, no tengo acá ningún caño para hacerle la demostración, pero la idea era darle un poquito más de registro para que no llegue a vencer la palanca y no se trabe en lo que es perro. Más o menos por ahí. Bueno, y uno suelta y trabaja como si fuese una llave de caño normal. ¿Qué pasó? Nada, como dije, venía trabajando en 1 pulgada, reducciones a 3/4. Esta llave venía trabajando en conjunto con una 142. La 142 ya hace años la he mostrado en el canal, que ya está gastada en la pintura, o sea. Bueno, venía armando, y hay lugares en las instalaciones que todos saben que a veces se necesitan 2 llaves, a veces se necesita una. Y venía trabajando con la Ruchi todo lo posible como para poder tener contenido, como para poder testearla, probarla. Y se venía luciendo. Es más, yo les estaba buscando algún tema en lo que es espesores. No le pude encontrar demasiado, para ser sincero. Y la devolución iba a ser positiva. Iba a ser positiva porque yo no gano nada si la llave se rompe y pierdo. Y si la llave funciona, puedo dar fe de que funciona. Pero bueno, venía apretando. Llega un momento, vieron cuando uno está armando una instalación y el codo no queda direccionado hacia donde uno hacia donde uno lo necesita para condiciones óptimas. Bueno, ese último torque, que quizás no fue tan suave, se sintió un ¡pah! Lo que menos me imaginé en ese segundo que hay cuando se rompe una herramienta, ustedes lo deben saber, lo que menos me imaginé en ese segundo es que había volado la cabeza de la llave. Pensé que se había cortado
abajo, que se había roto el accesorio, que se había zafado, que se había caído un cortahierro. Uno en ese segundo piensa cualquier cosa. Bajo la vista y veo la cabeza de la herramienta caída, y la miro así y no lo puedo creer. No lo puedo creer, digo, ahí tenés tu llave premium, pedazo de... Bueno, no importa porque eso es otro tema que no tiene nada que ver la llave. Estoy seguro que esto es un tema aislado, es una buena herramienta. Quizás la gente de Ruchi tuvo la mala suerte, y yo también, de que haya venido una unidad con una falencia en la fundición y bueno, me haya tocado a mí. Me haya tocado a mí porque obviamente cayó en manos que por ahí no iban a dejar el tema así. ¿A qué iba con esto? Y me fui por las ramas. Dado que es un tema para hablar, yo podría decir simplemente se rompió la llave y chao, no sirve. Y no es así, la llave sirve, es una buena herramienta. Quizás la que mostraron en otro canal, sin siquiera apoyarla en un caño, tenga este mismo problema y el tipo nunca lo supo. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que yo tranquilamente podía haber agarrado otra llave de algún amigo en este mismo estado, dado que tampoco la utiliza demasiado, y terminar las tomas de contacto, mostrarle los videos y decir, no, la herramienta va bien, tiene esta contra de la que les comento, del gatillo, es una herramienta que va bien y listo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que confían en mi palabra? Que hay amigos, y yo leo en los comentarios, aunque quizás no los responda a todos por falta de tiempo, que dicen, voy anotando las herramientas que a vos te sirven o que te dieron resultado para poder comprarlas. Perfecto. ¿Qué pasa si uno de esos amigos compra esta llave confiando en mi palabra? Bueno, esto es jugarle a la fija, ¿no? Es como decir, compren Baco del año 80, compren Baco del año 90. Esto es jugarle a una fija. ¿Qué pasa si alguno de los amigos que confían en mi palabra compran esta llave después de lo que cuesta y después de lo que cuesta llegar a lograr conseguirla? Están lo que van a decir, en Mercado Libre hay millones, en Mercado Libre hay montones, en Mercado Libre... Sí, bueno. Tiene un costo. ¿Qué pasa si se les rompe como se me rompió a mí? Yo he estado trabajando, como dije, con llaves chinardas y esto no me ha pasado. ¿Dónde queda la credibilidad del canal de decir, no, la herramienta va muy bien? O sea, les tengo que contar, les tengo que comentar esta situación. Estoy seguro, estoy convencido que es un tema aislado en esta unidad. De hecho, en la fábrica, se comunicaron hace un rato, que es donde me dolió un poco. Estuvieron revisando todo el lote de esta partida, no sé cómo le llaman, y no encontraron falencia alguna en ninguna. O sea que la única que le falló en toda la historia me tocó a mí, o yo soy un tipo ignorante que no la sabe utilizar. Probablemente las dos. Pero bueno, invito a cualquiera, al que tenga ganas de verla, incluso esta llave se va a ir a la fábrica, porque yo no soy un tipo mala leche. Quiero que la revisen, que le hagan sus pruebas, sus pericias, pero no para que me manden otra, porque otra ya me van a mandar. Quiero que verifiquen si por ahí hay alguna falencia, no que sea un factor común en todas las unidades, sino que haya pasado en una determinada cantidad de llaves. Esta yo la exploté con mis propias manos, como la Pico del Oro, pero bueno, la verdad no pensé que me iba a pasar con dos situaciones y tener que ser yo el que rompa los parámetros de decir, esto es algo premium, lo va a heredar tu nieto, vas a ver, es una herramienta indestructible, comprate dos porque no... Bueno, yo invito a cualquiera que dude, que descrea de mi palabra, antes de que vuelvo a repetir,
esta herramienta se vaya a fábrica, que revisen si la llave fue palanqueada, utilizada con 1,5 metros más de caño. O sea, los invito a que analicen la herramienta. Bueno, yo acá le puse una cintita, quizás no se ve mucho porque es negra, al igual que la anatomía de la herramienta, la estética de la herramienta, pero para poder hacer esta explicación sin que se me caiga la cabeza. Pero bueno, los invito al que quiera, que venga, la vea, que se fije si yo he utilizado la herramienta en forma inapropiada, si le he metido 2 metros de caño para obtener más palanca y poder romperla. Sí, es verdad, he utilizado otras, he probado otras en taller de un amigo, le he dado fuerte, no ha pasado nada, pero también tengo que decir que esto ratifica mis pensamientos sobre varios temas. Primero, publicitan un producto sin siquiera saber de qué se trata. Tomá, publicita esto. Te mira todo el mundo. En vos van a confiar. Listo. Sí, porque es premium. Listo. Ese es el tema que a mí me molesta. Porque antes de estar de este lado, yo estuve del lado de ustedes. Segunda teoría mía, que muchos me criticaron cuando la expuse, y por eso medio tiré para atrás la idea. Cuando una herramienta se prueba una vez en el banco, como yo la he probado, de un amigo, y le he dado, no se rompió. Pero no se me rompió en la primera vez que la apreté. No sé si soy claro. Terminé de armar 5 tiras de 1 pulgada, que 5 tiras de 1 pulgada, los que más o menos manejan el tema de lo que es una instalación domiciliaria, nos manejamos en pulgada. ¿Por qué? Porque si estamos muy cerca del nicho de gas, es porque tenemos un consumo de la gran 7. Y si estamos lejos, necesitamos diámetro de caño para llevar gas a distancia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que fueron 5, 6, 8 roscas. Estamos hablando de 4 tiras de caño de 3/4, de 1 pulgada, y 4 tiras de caño de 3/4, que obviamente uno va cortando y va haciendo los niples. ¿A qué voy con esto? Porque me voy en explicación y no terminan entendiendo nada. A que si yo hacía el video y daba mi punto de vista al momento de terminar de utilizarla en 1 pulgada, yo les decía, cómprenla porque la llave va bien. A la siguiente rosca se partió. Esa es mi teoría sobre probar las herramientas en un banco. Las herramientas yo las voy a seguir probando en obra, en los trabajos cotidianos. Esta no, la de mi amigo, en el banco no se me rompió. De hecho, me la ofreció para poder terminar la toma de contacto y hacer una devolución, porque esto obviamente fue un tema aislado. La herramienta, si bien no es lo que venden, porque no es lo que venden, premium, una herramienta premium, ahí tenés tu herramienta premium. Si bien no es eso, pero es una buena llave, hecha por buenas personas. ¿A qué voy con esto? Bueno, de la fábrica se comunicaron temprano, se revolucionó el gallinero, revisaron el lote de estas, están todas perfectas. Eso me dolió un poco. Hubiese preferido que me digan, encontramos 3, que ¿sabes qué? Hay una falencia en la fundición y puede pasar. Pero que digan, el lote está perfecto. Debes haber apretado mucho el sistema perro. Bueno, poneme acá. No apretés mucho el sistema perro. O sea, es una llave caño. Vendieron miles en teoría. Y no me parece. Pero bueno, nada. La herramienta es esta. Se rompió. Sí, es la primera que falla en la historia. Porque de hecho,
y abro un paréntesis acá, hay un muchacho, Leo, no me acuerdo el nombre, pero que vi circunstancialmente y lo felicité. Estaba describiendo, vieron que cuando uno habla de algo le aparece después ese contenido. Estaba describiendo o felicitando en un video cortito, ni siquiera publicita herramientas el muchacho, tendría que haber entrado al canal. Pero lo felicité porque decía, gente, 5 años que tengo esta herramienta, una de estas, y se veía la herramienta gastada como tengo yo. Gente, 5 años que utilizo esta herramienta y esta herramienta la verdad que es recomendable, es muy buena. 5 años laburándola el tipo. Y la mostró. Y le dije, loco, te felicito por cómo probás y cómo probaste la herramienta y por cómo das la sugerencia. Mostrás una herramienta usada. Está bien. Están lo que van a decir. Si esperás 5 años para mostrar una herramienta, el tipo no vende herramienta. El tipo no publicita herramienta ni hace toma de contacto de herramienta. Yo no vendo herramienta, no me interesa nada. Ni recomiendo herramientas, les cuento mi experiencia, mi pasión. Pero a lo que voy, que ese muchacho, y si me estás viendo o si alguno lo vio, pónganme el nombre, si alguno vio el video cortito ese donde está el muchacho que dice 5 años laburando con esta llave y no se ha roto, esa es una toma de contacto real de la herramienta. Pero bueno, al margen, ya me olvidé de qué estaba hablando, les iba a mostrar, porque bueno, como les dije, le puse una cintita para que no se caiga la cabeza, que no le pasé la moladora, no hice ningún tipo de cosas raras. Los invito a que mientras la tengan en mi poder, porque como dije, la tengo que mandar a la fábrica, vengan, la revisen, la prueben. No la van a poder probar mucho, pero que vean que no la barreteé, no le metí caño, no hice absolutamente nada. Como les dije, la herramienta debe ser buena, es buena de hecho, no es lo que venden, no es lo que promocionan, quizás contra la misma voluntad de la gente de Rucci, porque hay que ver qué opinan ellos sobre esos videos que hacen. Y esta, bueno, yo lo que noto es una diferencia de colores en lo que es la composición de la fundición. Quizás ahí esté el asunto o no. Sí me gustaría que la analicen, que la vean, que la prueben y me digan, mirá, había una burbuja o pasó X cosa, que encontramos el problema y creemos que es aislado en esta única unidad. Y bueno, vamos a empezar a creer en las cosas paranormales y voy a decir, es la única que falló y me tocó a mí. Sí, por ahora no se ha comunicado diciéndome nadie, tuve el mismo problema. Pero bueno, nada. Todo esto es para que vean que la llave se rompió de una forma completamente prematura, pero involuntariamente, o sea, no fue utilizada como se utiliza una llave para caños. Quizás, como dije, sí la utilicé para evitar esto, el gatillito este jode. Y además de que jode el gatillito, la herramienta queda trabada como una buena pinza de presión. Y a veces, cuando estamos ejecutando una cañería, necesitamos el efecto crique, soltar y que libere, soltar y que libere, soltar y que libere. Y para evitar que se genere este efecto, yo le di un poquito más de registro, evitando que esto trabe. Entonces cuando soltaba, y parece que ahí es donde se produce la rotura por mi culpa, por mi culpa. Así que nada, gente, la idea no es embarrar la cancha, la idea no es desenmascarar a nadie, la idea es contarle mi experiencia. Yo esto lo podría haber obviado todo, es más, prometí que no iba a hablar mucho del tema, pero ya hablé con la gente de la fábrica y me dio el visto bueno para que cuente, o sea, no hay demasiado para ocultar. Van a estudiar la herramienta y bueno, van a ver qué falló.
pudo haber sido una situación aislada. O no la sé usar, no la sé usar. Pero eterna, indestructible, no es. Porque estoy seguro que si no sé usar una herramienta, las chinardas, como yo le llamo, las tendría que haber hecho papel. Les mando un saludo.